sabe cuántas historias Nanda conoce. Prácticamente no hay historia puránica que no haya memorizado y a partir de la cual él siempre extrae nuevos significados al él contarlas una y otra vez nuevamente. Cuando él instruye a los jóvenes gopas, ellos se sientan con atención exclusiva escuchándole, lo cual termina usualmente en asombro. Él ama a cada pastorcillo tal como si fuese su propio hijo. Y el amor de ellos por él no conoce límites. El sentarse a sus pies o en su regazo, lo cual él permite a cualquier pastor que haga, que tirar de su barba mientras él derrama a los amigos de Krishna, al círculo de amigos de Krishna con afecto, implica experimentar la perfección de la emoción de un padre. En tales momentos, todo joven Gopa idealiza a Nanda y sumidos en su Gridhrati, ellos desean ser como él, como un pastor ideal. Él nunca castiga a nadie, pero, sin embargo, él enseña, instruye a través de su ejemplo. Él no, él no, él no conoce meramente algo, sino él sabe qué hacer y lo hace. Él circunvala cada toro que representan el Dharma, diciendo, por favor, bendíganos. ¿Qué más se podría decir acerca de Nanda Baba? Tendría que haber otro Purana para ello. Nanda Maharaj ki jai. Upa Vrindapal ki jai. Entonces, ¿cuáles son las preguntas para hoy? That was really beautiful. So, there are 6 questions, and the first question is from Brigo. Okay. Bueno, la primera pregunta de Brigu. Tengo una pregunta sobre las nama paradas. No tener amor por el santo nombre y mantener apegos materiales luego de haber escuchado acerca de las glorias del nombre. ¿Qué significa mantener apegos materiales? Ya que usualmente escuchamos que por cantar el santo nombre los apegos materiales se van a retirar. Y existen muchos ejemplos de ello en Srimad Bhagavatam. But if that is then having material attachment is an aparad, then how can chanting take away such? Entonces, ¿cómo puede acontecer esto básicamente? Bueno, la respuesta es el Tripurana. Yo creo que la idea aquí es que a través del canto queda claro para nosotros de que tenemos que continuar progresando desde lo que es ciertos apegos, que es hora de que esos apegos sean retirados ya. Y en ese momento deberíamos hacerlo. Pero si en lugar de ello no hacemos esto, más bien echamos para atrás y mantenemos tales apegos, y entonces no estamos tomando plena ventaja de la bendición que llega a través del canto. Entonces estamos yendo en contra de la gracia del nombre que se está revelando en nosotros. Entonces sabemos que la mayoría de los sadhakas tienen ciertos apegos, entonces no es una ofensa tener apegos materiales, pero mantenerlos, pese a no solo una vez, sino repetidamente haber tenido la realización de que el nombre, la práctica en sí, el sadhana, nos está mostrando el sendero que tenemos por delante y nos está revelando aquello que previamente nos estaba deteniendo, o sea, ignorar eso, en otras palabras, y no tomar ventaja de la realización, cuando eso queda claro para nosotros. Así es como yo entendería esta ofensa sobre la cual tú preguntas, que tiene que ver con ir en contra, básicamente, de la revelación que desciende, de la inspiración que desciende y llega a nosotros a partir del nombre. Pero nuevamente, es algo gradual. Todos tienen apegos materiales, eso no es un apego. Tú tienes apegos, pero eso no es una ofensa. Ahora, mantener el apego, pese a
lo que llega. Eso creo que es la idea. No, por momentos he dicho previamente, cuando uno ora, uno sabe qué hacer, ¿no? Si oras vas a estar en problemas, por decirlo así, porque vas a saber qué hacer, va a quedar en claro qué tienes que hacer. Entonces no trates de luchar en contra de eso, ¿no? Si las palabras están escritas en el muro, debes verlas, leerlas y seguir adelante y ser feliz como resultado de ello. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Sumati? Sumati tiene una pregunta. Hare Krishna. My question is from your Mi pregunta es, in Bhagavad Gita, chapter 4. en su comentario en el capítulo 4, verso 8 del Bhagavad Gita, The verse is for the protection of the saintly and destruction of evil doers. donde se habla de la destrucción de los malhechores. Dharma, I manifest in it. Y habla el propósito de Krishna es establecer el mar del Dharma en este plano. Entonces usted está explicando que cuando las personas malévolas son matadas por Krishna, no solo pierden su cuerpo material burdo, sino que pierden su cuerpo sutil. But they also get a type of liberation, Y que obtienen un tipo de liberación, Sayuja Mukti. Pero luego usted dice, at the demise of their cuando ocurre la partida del cuerpo sutil de estas personas, en ese momento su desagrado de Krishna se convierte en amor por Krishna. Entonces, ¿cómo es que de repente ellos aman a Krishna? ¿No? Cuando previamente se menciona esto de que ellos irían a Sayuja Mukti. Entonces, ¿de qué lugar ellos expresan su amor por Krishna? Sí, si no me equivoco, yo creo que cito esto en el marco de lo que dice Baladev Vidyabhushan en su Govinda Bhashan. Y si no es su Govinda Bhashan, es su realización, sí, es de allí. Entonces, personalmente creo que en este punto no se aplica necesariamente a todos los casos, pero considero que hay varios ejemplos al respecto que encontramos en el Bhagavatam, en donde en el texto se ha escrito o en los comentarios Commentators that such and such de los principales comentaristas que tal y tal demonio alcanzó Sayuja, pero no todos ellos. Incluso hay ciertos ejemplos, yo creo, en donde ellos alcanzan Sayuja primero y luego son elevados a Sarupya. And there are a number of them, I don't recall all of them. But that No said, recuerdo a todos, pero bueno, habiendo dicho eso, it's not necessarily the case. no es el caso necesariamente que esto ocurra. Well, it's not the case, let us say. O sea, o digamos bien, no es el caso. Se dice que From a Gaudiya perspective, desde la perspectiva Gaudiya, ¿a quién le importa Sayuja? Por decirlo así, fundirse en Brahman, lo cual es una forma de liberación, es algo muy elevado en un sentido, un logro muy elevado, pero comparativamente hablando, lo que es la balanza de posibilidades brought about by the grace of Bhagavan, que llegan a nosotros por la gracia de Bhagavan, required for any type of liberation. Knowledge alone can't give us liberation. conocimiento meramente no nos puede dar liberación, ya que como el Gita explica, Function under the influence of sattva. el conocimiento funciona bajo la influencia de Sattva Guna. Puede mostrarnos el camino, puede aclarar, pero necesitamos algo que venga del plano Nirgun para llegar allí, en una forma u otra, incluso para fundirnos en Brahman, o para alcanzar, en la terminología Gaudiya, para alcanzar Sayuja Mukti, la cual no es algo deseable de la perspectiva Gaudiya, mientras que la posibilidad de una mayor intimidad con Bhagavan surge principalmente. Entonces sabemos esto. Entonces el punto que estoy haciendo aquí es, mientras que Sayuja Mukti por momentos se describe como infernal incluso, por ejemplo por Vishwanath Chakravarti Thakur, esto es un análisis comparativo. Él dice, Akasha Pushpa, las posibilidades de logros allá son como flores en el cielo.
No, las flores no crecen en el cielo. No, entonces es como un sueño del logro. En realidad no alcanzaste nada, es la idea. Estás más bien incrementando tu deuda kármica a través de lo que es cualquier adquisición material. Tomamos, pero nos endeudamos. Y luego él continúa diciendo, y alcanzar Sayuja, eso es peor que el cielo, que el infierno, perdón. Entonces la perspectiva Gaudiya es, yendo allí, llegado a esa realización, alcanzándolo, ¿no? Eso es lo que uno alcanzó, pero el Swarup Shakti no está funcionando dentro de lo que es Brahma Sayuja. Entonces la posibilidad es extremadamente remota el uno llegar desde allí, alcanzar, estando en Brahma Sayuja, alcanzar una posibilidad adicional más elevada en lo que es la trascendencia, una mayor intimidad con el absoluto. Entonces, es una gran pena, por decirlo así. Desde ahí encontramos declaraciones extremas sobre Brahma Sayuja. Es posible seguir adelante en lo que es la trascendencia de lo que es Sayuja, pero es algo muy complejo. Entonces, no es que hay devotos yendo a Brahma Sayuja y tratando de agitar la situación ahí para despertarlos, ¿no? Y decirles son tatasta jivas. Están allí sumergidas en Brahman, pero de alguna manera pueden... No hay prédica allí, el punto es. Pero como dije antes, es posible que la vida espiritual de uno fue originalmente inspirada por alguien que tenía samskar para Brahma Sayuja, para el gran Gyanmar. Luego uno entra en contacto con Chaitanya Bhakti y ciertas ideas que son en común con lo que es Advaita Vedanta, ¿no? Reencarnación, no somos este cuerpo, trascender lo mundano, la trascendencia como el ideal, alcanzar más que tratar de mejorar o devolver las cosas perfectas en el plano material, en donde uno presiona algo aquí, pero aparece por el otro lado. Más bien no, ser un trascendentalista. Entonces tenemos esos puntos en común con otras escuelas de búsqueda trascendental. Entonces, sobre esa base en común quizás entramos en contacto con algún devoto importante y ahí es donde nos vemos inspirados para ocuparnos en Krishna Bhakti. Y desde ese marco vamos a contemplar al Sayuja Mukti, como dije antes, como algo indeseable, mientras que por otro lado, ese sadhu que originalmente nos inspiró a nosotros, como digo, que nos inspiró en la vida espiritual, tal persona alcanzó Brahma Sayuja eventualmente. Entonces, a la medida que tú progresas en Bhakti, tienes cierta afinidad por esa persona. Y a la medida que quedan claros para ti cuáles son las ventajas del Bhakti, en pleno sentido de la palabra, no quiere decir que él ya no tenga ningún Bhakti. Algo de Bhakti necesitas tener para alcanzar Sayuja Mukti, algo de gracia. No es que uno no puede estar opuesto a Bhakti si desea alcanzar esto. Entonces, en ese caso, en ese ejemplo, aunque uno está en una etapa poco avanzada, uno se ha vuelto querido para Krishna. Entonces, quien sea que es querido para uno, por extensión se vuelve querido para Krishna. Esa es la naturaleza de la psicología del amor. Entonces, Krishna puede que eleve a esa persona de Brahma Sayuja Vaikuntha debido a tu gracia, por la gracia de Bhakti. Entonces, es posible. Pero en un sentido general, lo que estoy diciendo aquí es que pese a que Sayuja Mukti es presentado como algo indeseable, en comparativamente hablando desde la perspectiva Gaudiya, al mismo tiempo, sin embargo, es una forma de amor por Dios, por decirlo así, pero una forma muy abstracta de amor por Dios, en comparación, incluso más abstracta del sendero de adoración en Santa Rasa, el cual tiene que ver, el interés principal allí es la visión beatífica, ¿no? Contemplar la forma del Supremo, sin estar interesado en sus pasatiempos, en sus cualidades, etc. Entonces es una forma de adoración pasiva. A veces se conoce en el catolicismo como visión beatífica.
Brahma Sayuja, en relación a esto, en comparación con ello, es una etapa liberada en donde la forma condensada de Satchidananda, Brahman, no existe, no se ve dentro de lo que es la experiencia de aquel que está allí. Es un estado de mucho descanso, por decirlo así. En Brahma Sayuja, la ecuación de Satchidananda, ¿no? se inclina más y más hacia el lado de Sat. Entonces amamos, que tiene que ver con Ananda, el hecho de Sat, de existir. Cuando vamos hacia Bhakti, especialmente Chaitanya Bhakti, al otro lado, la ecuación se dirige, hay Satchidananda, pero el énfasis es puesto en Ananda. Y el Sat, básicamente, parece ser, ¿qué tipo de lugar es este? Es una pequeña aldea, con unas personas aparentemente ignorantes, pastores de aldea. Pero, obviamente, cuando uno ama a alguien, uno puede vivir bajo una roca con esa persona, no importa eso. Entonces, el punto aquí es que el Ananda en realidad promueve un tipo de super existencia, pero el elemento de Ananda es más prominente allí. Obviamente, si vamos al sendero del yoga, o la enseñanza basada en Gyan tiene más que ver. Pero bueno, habiendo dicho eso, todas estas formas de realización, desde lo que es Sayuja hasta Vaikuntha y de allí a Golok y Braj, todas ellas son formas de liberación y cada una de ellas, algunas de esas, allá encontramos alguna expresión de amor por Dios en una forma u otra. Entonces Sayuja Mukti es una bendición de Krishna, una bendición de Dios, una bendición de Narayana. Entonces, si uno está recibiendo su bendición, obviamente uno va a tener cierta afinidad con él. Entonces, mientras que uno dice por un lado quién le interesa esa ayuda, incluso los demonios alcanzan eso, incluso Sisupal, quien criticó a Krishna, obtuvo eso, ayuda mukti. Él vio a Krishna toda su vida, pero nunca lo apreció, pero al final él lo vio por quien realmente era. En un sentido de Aishwarya, internamente él tuvo esa visión, como se describe en esta sección del Bhagavatam, en el Gita, perdón, como yo comenté, perdón. Y como dice Bala en su Vindavasya, el cuerpo sutil se purifica y uno entiende a Bhagavan por quién es él y Bhagavan le da una bendición. Obviamente el amor de tal persona no es como el amor de los pastores o de las gopis, pero es una forma de perfección. No sé si eso le ayuda. No diría que no querría decir Sayuja Mukti Ki Jai, pero Krishna Ki Jai. No, Krishna es una joya muy valiosa y hay muchos aspectos de esas joyas de los cuales uno puede mirarla. Entonces uno puede obtener uno u otro de dicha joya. Yes. Can you hear me? Okay. Can I repeat the question first in Spanish? Sí. Thank you. One second. Entonces, tengo una pregunta que voy a presentar a Srila Tripurari Maharaj. Básicamente la pregunta tiene que ver con el Vidagdha Madhava de Srila Rupa Goswami, donde allí Srila Rupa Goswami habla de Subal, que es descrito como intercediendo entre Krishna y Chandravali. ¿Cómo entender esto siendo que la líder de grupo de Subal, Yuteshwari, es Sri Radha? Porque aunque uno puede decir que él sirve a Chandravali en el marco de servir a Radha, al incrementar el man de ella, vemos que en general aquellos que tienen a Radha como su líder no facilitan el encuentro de Krishna con Chandravali de manera abiertamente. Here I am, Guru Maharaj. So my question comes from my study of Vidagdha Madhava these days. On one part there is a section where Subal is described as like helping to make the meeting between Krishna and Chandravali happen. So how to understand that? Because his Yuteshwari is Sri Radha, his group leader. So one may say, okay, he's serving Chandravali in the context of serving Radha by increasing Radha's man in connection to Chandravali, but also we see that in general, those who have Sri Radha's group leader are not
overtly at least helping to facilitate the meeting between Krishna and Chandravali, for example. So if you could share some thoughts about that. Yes, I've written about that. Eh. And the Nisha Lila, right? En lo que es el Nisha Lila, en los pasatiempos de la noche, el cual es un ejemplo de los Narmasakas participando en ciertos momentos en tales lilas. Vamos a ver lo que escribe al respecto. Estoy buscándolo aquí por un momento. Of course, in that section, yes. Estoy buscando la sección para compartir en la lectura. Entonces dice así, habiendo citado una obra de Raghunath Goswami, Prema Pura Vida Stotram, en el capítulo previo, allí vimos a Subal haciendo que Radha y Krishna se encuentren. Entonces al cierre el Pradosh Lila, ¿no? Subal llevó a Radha hacia Krishna, al cierre del Pradosh Lila. Es el Lila previo al Nisha Lila, es en la noche esto. Típicamente allí los gopas están descansando, pero en el caso de los Narmasakas ellos pueden estar presentes en ese momento. Sin embargo, habiendo llevado Subal a Radha donde Sri Krishna, no voy a entrar en detalle al respecto, tal como Raghunath Goswami lo describe. Subal, habiendo hecho ello, no regresa a su hogar cuando comienza el Nisha Lila. ¿No? Junto con Brinda y Tulsi Manjari, Subal permanece allí y saborea los humores transpsicológicos, en donde el Radha se acerca a la entrada del bosquecillo y ve a Shyam allí en la entrada y se dirige a Subal sin hablarle a Krishna y le pregunta a Subal con indignación por qué lo ha llevado a este bosquecillo en particular. Ignorando a Krishna, ella abruptamente informa a Subal de que se está yendo a su hogar ella. Y Subal obviamente no ofrece respuesta acerca de por qué la trajo allí. Y Radha tampoco en última instancia está pidiendo una pregunta. Entonces Subal y Brinda se sumergen en la experiencia del Mahabhav de Radha. And here is Subal entering. Aquí tenemos a Subal participando al comienzo del Nisha Lila y luego en relación a tu pregunta, en Vidagda Madhava Shirupa Goswami. Yeah, so there we find both Madhu Mangal and Subal play a significant. Tanto Subal como Madhu Mangal juegan en dicha obra un rol significativo. En el Venuharna Lila. Este es uno de los lilas, los cuales hablan acerca del robo de la flauta de Krishna, en parte de las gopis. Y el mismo comienza con la luna saliendo, las vacas están ubicadas ya a la noche y Krishna sale en la noche. Luego de ordeñar a las vacas en la tarde, se dirige a Govardhan con Subal y Subal pregunta ¿no? Este anhelo que él posee parece se comparte allí y Subal le dice ¿por qué te salteaste? Krishna se pasa por alto el ordeño de la tarde y Subal le pregunta ¿por qué? Y alguien describe un pavo real en ese momento utilizando la palabra Chandrakavalim, que significa un abanico de plumas.
para describir a la cola de las aves alzada como un arco iris. Pero al escuchar esta palabra, Krishna se recuerda de Chandravali. Y en ese momento él expresa un anhelo por encontrarse con ella. Entonces, en relación a tu pregunta, una comprensión apropiada del texto revela que el anhelo de Krishna por encontrarse con Chandravali no representa mucho para Subal, quien de manera poco interesada sugiere que Krishna, bueno, si quieres a Chandravali, llámala con tu flauta. Él no está ofreciéndose a sí mismo inmediatamente para ir y tenerla. ¿Qué decir que se puede hacer? Krishna tiene un deseo de saborear un aspecto de Radha en la forma de Chandravali. Parte del lila, obviamente. Pero lo que vemos cuando observamos cuidadosamente es que la afinidad de Radha, que tiene que ver con tu pregunta, obviamente, siguiendo la sugerencia de Subal, Krishna toca su flauta y luego él insiste que Krishna debería que Subal debería apoyarlo en su intento por atraer a Chandravali. Y Subal responde, ok, bueno, como diciendo, si tengo que hacerlo. Entonces, básicamente es el espíritu la respuesta. Mientras tanto, Radha se encuentra en alguna parte, en algún lugar hecho de flores, una cabaña hecha de flores, cerca de los pastizales en el norte, cerca del Yamuna. Mientras tanto, Chandravali se encuentra en el lado sur, los pastizales del sureños. Es decir, Chandravali se está lamentando de que Krishna no está yendo donde ella, su área, lo cual es su forma en el texto de decir, básicamente, que ella siente que Krishna ama a Radha más que a ella. Sin embargo, Padma, quien es la Saki de Chandravali, rápidamente le informa que ese no es el caso y que en ese mismo momento Krishna se encuentra en Govardhan, cerca de la aldea, cerca de Sakistali, que es la aldea de Chandravali. Y Chandravali, como se menciona en el texto, responde sin poder creerlo y escucha el sonido del mural y de la flauta de Krishna. Y en ese momento Chandravali y Krishna se encuentran, intercambian ciertas palabras y luego el punto Krishna indirectamente y accidentalmente expresa su afecto por Radha, cuando en verdad él trata de decir que habla del fuego de su separación de Chandravali. En ese fuego de separación, él busca alivio de una corriente del bosque. Dhara significa corriente, y él por error menciona, por decirlo así, por error, Radha, es decir, Dhara, y Chandravali lo critica por esto, así como lo hace Padma. Y todo esto, pese a las excusas de Krishna, se arruina el encuentro, por decirlo así. Aunque Krishna intenta convencer a Chandravali de que no se está refiriendo a Radha, pero Chandravali no es tonta. Entonces ella expresa cierto enojo celoso en el marco de su naturaleza. Entonces, hasta un punto lo expresa, principalmente ella cubre su enojo, a diferencia de como Radha lo hace. Y se siente de alguna manera avergonzada de su enojo, mientras que sabemos que Radha va a comportarse de otra manera. Y apoyada por la lógica de Padma, Chandravali se regresa a su hogar, Krishna se lamenta. ¿Y qué es lo que Subal dice? Y creo que también está relacionado a tu pregunta. Subal dice, bueno, ella no parecía estar enojada, para mí al menos. Y Krishna le explica a Subal lo que es los signos del rostro de Chandravali. En verdad ella estaba enojada con él en el corazón, internamente, aunque está intentando ocultarlo, pero sin embargo Subal, el punto aquí es, ¿no? Es el Kinkar de Radha, el sirviente. Entonces él intenta encontrar una oportunidad para
llevar a Sri Krishna hacia ella, hacia Radha, y alejarla de Chandravali en ese momento. Entonces la oportunidad se presenta en este momento. Cuando Krishna decide entrar a un bosque cercano de árboles bakul y le pregunta a Subal cómo proceder. Y allí encontramos a Krishna admirando el paisaje, diciéndole a Subal, este bosque con su abundancia de agua, nirádica, significa su abundancia de agua es muy complaciente, pero obviamente las palabras nirádica también pueden ser leídas como, en vez de ser visto como nira adika, pueden verse como nirádica, lo cual significa sin Radha. Entonces Subal lo interpreta de esta última forma en relación a Radha y lo ve como una oportunidad para expresar su convicción y más o menos le dice a Krishna, si Radha estuviese aquí, entonces este bosque sería muy complaciente, muy placentero. Entonces ahí es donde Krishna abraza a su amigo y le dice que cuente toda esta situación a Lalita y Lalita iría donde Radha misma. Entonces en esta sección del drama de Rupa vemos la dedicación de Subal a Radha, destacada en medio de este Nisha Lila, incluso, aunque con cierta negación él a veces accede a ayudar a Krishna en su deseo por encontrarse con Chandravali. Realmente uno tiene que entender la posición de los Narmasakas, aunque es similar a la de las Manjaris, es similar pero no es la misma. Uno nunca encontró una Manjari deseando en ninguna forma en ayudar a Krishna para encontrarse con Chandravali. Pero la posición de Subal es un poco diferente y tiene un lugar prominente al respecto. Entonces, eso es como comprendemos esa sección. En verdad es una sección en donde aparentemente parece ser que Subal tiene cierta afinidad por Chandravali. ¿Cómo eso puede ser? En verdad, esa sección allí le está mostrando su afinidad por Radha. Chandravali es un personaje interesante de ella. Ella es de alguna manera la personificación de una oportunidad para indirectamente glorificar a Radha. Es una posición muy gloriosa, la de ella. Chandravali ji ki jai, Gopal ki jai, Radha Madhav ki jai, Goswami ki jai. ¿Qué más? Chitta, do you want to ask your question? Chitari tiene una pregunta. Sí, buenos días, Guru Maharaj. Tengo una copia de un documento que creo que usted compiló hace un tiempo atrás, ¿no? En la Astaka Lila. Y luego hay una descripción de lo que Mahaprabhu hace a lo largo de su día. Y luego se cita el verso que se menciona en Govinda y Lamita de lo que Radha Madhava hacen. Y entre medio también se conecta a una correspondiente sección del Mahamantra en conexión a la Sikshastakam, Chetodarpana Marjanam. Entonces tengo algunas preguntas al respecto. Una de ellas sería, ¿cómo aplicar dicha información en la práctica? Esa sería una pregunta. Y otra, en las etapas más avanzadas, estoy buscando en el periodo 6 y 7 se menciona que son etapas que corresponden con el Bhava internamente y luego se habla de que la etapa corresponde con el Bhava de uno externamente. Entonces, no entiendo cómo entender esa sección, básicamente. Bueno, no estoy seguro acerca de eso, dice el tipo de Maharaj. No sé qué es lo que habré escrito allí, tendría que verlo para ver qué quise decir, pero creo que al comienzo pensé que te estabas refiriendo a un documento, pero luego que dijiste ciertas cosas no estoy tan seguro. Pero cuando dijiste, en base a tu pregunta de qué hacer con este tipo de información, no estoy del todo seguro a qué te refieres. Allí tenemos, si te refieres a qué hacer con las descripciones del lila,
Chitta Hari dice, no tanto la descripción del lila, sino esta información de que estos lilas corresponden con ciertas etapas. Por ejemplo, se supone que debemos meditar en relación al Nisha Lila y de cómo ello corresponde con la etapa de Shraddha. ¿Cómo eso va a beneficiar a un practicante? Para mí esto suena como, tendría que ver el documento, pero creo que a lo que te refieres es algo que debía haber escrito, lo cual corresponde con el Bhajan Rahasya de Bhaktivinoda Thakur. En dicha obra, el Bhajan Rahasya, Bhaktivinoda Thakur describe el Astakal Lila, lo cual es la división óctuple en un día típico de Krishna en el Aprakat Lila. Y él lo hace en conexión con lo que es una explicación del Sikshastra. Y también los pares de palabras hallados en el Mahamantra. No recuerdo bien ese punto. Pero en la visión de Bhaktivinoda, el Sikshastakam, los versos del Sikshastakam corresponden con diferentes etapas, lo cual es una contribución única que él hace y sobre la cual yo he tratado de expandir y he tratado de desarrollar en mi propio comentario del Sikshastakam. I should say, typically in the Bhaktivinoda Yo diría, Paribar, típicamente en el Bhaktivinoda Paribar, members of the Gaudiya Math, divisions of the por Gaudiya Math, ejemplo, en las divisiones del Gaudiya Math, etc., think of themselves as that. ellos Bhaktivinoda Paribar, popularized comes originally from Bhakti Siddhanta. They would go to no Kartik escuché and lo último, perdón. Ellos en Kartik read the bhajan generalmente leen el Bhajan Rahasya a diario y ejecutan Kirtan parikram. y Parikram. So, the idea of Bhaktivinoda seems to be Entonces, la idea help sadhakas de Bhaktivinoda understand where they are, parece ser que es tratar de ayudar a los sagas a entender dónde se encuentran en la escalera, por decirlo así, del progreso devocional y entendiendo eso, progresar, y al hacer ello, relaciona a uno a volverse consciente del prayojan, tattva, de entrar a la Aprakat Lila y cómo funciona todo allí. Entonces yo creo que en relación a esto, el énfasis de Bhaktivinoda allí es en adhikar, en la elegibilidad, cómo ocuparse uno, por ejemplo, cuando uno alcanza las etapas más avanzadas de Rucha, Sakti, Bhava, él da ciertas precauciones, pero más allá de eso, tenemos esta información acerca de tales lilas. Entonces yo creo que, por ejemplo, ¿no? En algunas misiones, o en al menos una en la cual yo estoy familiarizado con una de ellas, la mayoría de ustedes la conocen, una gran misión. Ellos, Prabhupada, a veces en su propio movimiento, Prabhupada tendría que decir, a veces tuvo que decir, las gopis no son malas, ¿no? Cuando él daba ciertas precauciones acerca de temas elevados y de uno no absorberse prematuramente en ello, sin tener el adhikar, más bien tratando de enfócate dónde te encuentras, dónde estás ahora, si quieres llegar allí, enfócate dónde estás hoy ahora. Pero al mismo tiempo tienes que conocer ambas cosas, dónde quieres ir y dónde estás. No puedes descartar del todo dónde quieres ir, ¿no? Las gopis no son malas, esa fue la forma en la que él decía eso. Debes saber algo acerca de ellos, pero también debemos saber dónde estamos nosotros. Entonces yo creo que Bhaktivinoda Thakur está intentando darle a los sadhakas cierta familiarizarlos con el Astakaliya Lila en el contexto, como digo, en el énfasis de gradualmente ir atravesando las diferentes etapas del Bhakti, paso a paso, y saber dónde uno se encuentra en ese proceso a través de la práctica, a través del proceso de Nam Sankirtan. Entonces él está de una manera juntando todo esto. Ahora bien, tu pregunta también tiene que ver con qué hacer con esta información, por decirlo así. Bueno, algo que considero importante destacar es que el principal énfasis en sus propias palabras, el Chaitanya Charitamrita Krishna Das Kaviraj dice, este libro está centrado en Madhya Lila.
él glorifica a Vrindavan Das Thakur y lo menciona una y otra vez en relación a lo que es su énfasis, para justificar su énfasis en el Adi Lila, que es donde queremos entrar, en Navadvip. Antes de que Mahaprabhu parte de allí. Obviamente él no parte de Navadvip en el Aprakat Lila, pero aquí él toma, acepta sannyas. Entonces queremos entrar en ese periodo, cuando él se vuelve Vaishnava, antes de que acepte sannyas, como sea en el Prakat Lila, cuando Nityananda Prabhu aparece en Nadia durante un año y medio máximo. Luego de esto, Mahaprabhu acepta sannyas, viaja al sur de la India, y ahí comienza, y ahí se da todo el Madhya Lila. Entonces nosotros queremos acceder a aquel Nadya Lila. Y la belleza del Navadvip Lila en el Prakat Lila es el foco central de Vrindavan Das Thakur. Esa es una de las razones por las que Krishnadas se inclina ante él. Porque el énfasis de Krishnadas es el Madhya Lila, como sabemos. Ese es el volumen más amplio del Chaitanya Charitamrita. Ya encontramos las enseñanzas de cómo uno entrar allí, el Adi Lila, cómo acceder entrar al salón de Kirtan en el patio de Srivas Thakur. No cualquiera puede entrar allí. Mahaprabhu no permitía a cualquiera entrar allí, pero había muy buenas personas que querían entrar, que no se sentían cualificadas. Entonces Mahaprabhu salió para ellos, llevó el Sankirtan en las calles para ellos, y él aceptó sannyas para ellos, como el Bhagavatam lo dice en el canto 11. Mayam Brigam Daita Ipsidam Badavad. Aranya, él aceptó sannyas. No, nos corrió tras nosotros. Entonces, como sannyasi, él mostró el camino. Él es Krishna en su Acharya Lila. Entonces, el principal foco es Sankirtan, tal como se expresa en el Madhya Lila. Y hay tantas enseñanzas surgen. Mahaprabhu instruyendo a Sanatan, Rupa Goswami, Sarvabhauma, Bhattacharya, Prakashananda, Saraswati. Todas estas personas Mahaprabhu convertía. Encontramos tantos sambandha jnana allí. Y luego lo que encontramos es que por la fuerza de esta práctica, teniendo cierto conocimiento teórico y realización en cuanto a lo que es el ideal alcanzar al escuchar acerca de ello, de vuelta, las gopis no son malas, como dije, los gopas no son malas. Entonces, mientras uno sabe algo de ello, pero uno se enfoca en Chittodarpana Marjanam y etapas iniciales, etc., Bhavamada Bhav Nirvapanam Tinada Pisunichena. Todo ello hay un gran énfasis hecho por Krishna de esto, Trinada Pisunichena, este tercer verso de Sikshastra. Ahora bien, como al Mahaprabhu estar absorto en el Sankirtan y él mostrar el camino en el Madhya Lila, él es una figura pública allí, y por la fuerza de su Kirtan, eso lo lleva a una meditación interna. Y eventualmente él se vuelve una persona no pública, privada. Él abandona la esfera pública, ya no puede funcionar allí. Y eso tiene que ver con el Antilila, pero este Antilila no nos enseña cómo hacer eso. No, el Antilila no habla de cómo hacer Bhava Bhakti, ¿no? Es más bien un tipo de locura. Está ocurriendo. Y ello es un resultado de la absorción en Sankirtan. Hay cierto método, pero de vuelta, a un punto uno puede enseñar eso. Entonces, en el énfasis de Bhaktisiddhanta no es algo a ser imitado. Algunas personas intentan realizar un método para alcanzar eso. Y en cierta medida, hay ciertas cosas que uno puede decir al respecto. Uno puede tener cierto foco al respecto y escuchar, como deberíamos, de ciertas secciones del Lila que enfatizan o describen nuestro ideal. Como por ejemplo, yo estoy escribiendo un libro acerca de Sakyarasa, que otros tienen ese ideal, van a apreciar dicha obra. Pero el punto es qué hacer con eso. Entonces tienes que enfocarte a donde estás ahora y donde te muestras ahora y ocuparte en la práctica con ese ideal en mente. Entonces, de vuelta, como digo, el Anti-Lila no es tanto un cómo hacer, ¿no? El Madhya Lila tiene que ver con eso. El Anti-Lila tiene que ver con la locura que surge como resultado de dicho método. Por un lado tenemos el método, la principal parte, el Madhya Lila, luego viene la locura acontece. Entonces, he dicho el ejemplo previamente, había una muchacha joven que estaba embarazada por primera vez
Entonces ella estaba preocupada, ¿no? A la medida que progresaba el embarazo, quizás voy a dar a luz en cualquier momento. Y el doctor, la niña le dice a la mamá, voy a descansar, si estoy por dar a luz, levántame. Y la madre le dice, se ríe, dice, no, no te vas a dar cuenta. La misma pregunta es una pregunta, ¿cómo voy a hacer si ha alcanzado Baba? ¿No? No necesitas que nadie te diga eso. Ni siquiera vas a necesitar que se te diga qué hacer en esa etapa mayor. Entonces, de vuelta, hay cierta teoría que puede ser enseñada al respecto, ¿no? Por ejemplo, observa la sección del Chaitanya del Bhakti Rasamrita haciendo una sección muy larga sobre Sadhana Bhakti y la sección de Bhava Bhakti es en comparación muy breve. Obviamente luego él comienza a describir prema, rasa, todo eso es importante el conocimiento teórico al respecto. Entonces, en un sentido estoy dando una respuesta amplia de qué hacer con ello. Cuando vengas aquí, ¿cómo lo vas a hacer? Podemos hablar más en persona, pero aprecio tu interés por ello. Pero sí, considero que hay una forma en la que uno puede tomar dicha información y enfocarnos en nuestra meta y apropiadamente, incluso en Sadhana Bhakti, en la medida en que nos enfocamos en Sadha y Saranagati, cierta medida de anhelo va a venir también. Y ello debería ser cultivado. Obviamente Bhava Bhakti no se caracteriza por Sadha y Saranagati, pero sino por anhelo. Y el anhelo se vuelve el camino allí. Entonces, como digo, lamento no... si podría ver a qué te estás refiriendo exactamente en el texto, podría hablar más puntualmente. Así que esa sería mi respuesta. Espero que sea de ayuda. Sí, ayuda, gracias. ¿Qué más? Jeremy tiene una pregunta. Tengo una pregunta. Mi familia de devotos están haciendo programas al aire libre y estamos por organizar algo para Ram Navami. ¿Podría decirnos a nosotros brevemente qué considera usted que es la lección más importante de la encarnación de Krishna como Ram para los devotos o para devotos que aspirantes a la devoción? Bueno, Ram Navami está viniendo. Hay ciertos Ram Bhaktas en nuestra Gaudiya Sampradaya. ¿No? La Gaudiya Sampradaya tiene su amplitud y su profundidad. Entonces también va a encontrar ciertas personas con afinidad al Ram Lila y las va a liberar en formas en las que incluso otras sampradayas enfocadas en dicha dirección no lo pueden hacer. Por el poder, por la gracia de Chaitanya Mahaprabhu. Encontramos a Murari Gupta, por ejemplo. Mahaprabhu lo identificó como Hanuman, obviamente la es un Nitya Siddha, pero que aparece en su lila. Y hay otros Ram Bhaktas que también fueron liberados por Chaitanya Mahaprabhu, hermano de Rupa Sanatana, Anupama. También algunos devotos del sur de la India cuando Mahaprabhu viajó allí. Entonces, en ese espíritu tiene que ver con la amplitud del movimiento de Mahaprabhu y la eficacia de largo alcance de su Nam Mantra, del Mahamantra Hare Krishna, del cual se pueden extraer diferentes significados. Obviamente, Prabhupada, por ejemplo, en Bombay, él estableció junto con sus deidades de Radha Krishna Gornita, él instaló deidades de Sitaram. Él se habrá dado cuenta que allí había muchos Ram Bhaktas en Bombay, aunque quizás no estaban muy bien educados en la Siddhanta de una Sampradaya en particular, pero de alguna u otra forma, ¿no? Se dice que hay 2000 versiones del Ramayana de Valmiki. Entonces, está disponible en muchos dialectos. Recientemente estuvimos haciendo una investigación al respecto, en particular la versión en bengalí, la edición bengalí del Ramayana. Y básicamente allí se menciona que el Ramayana de Valmiki, lo que fuera, si uno considera ello en un sentido tradicional, o uno puede pensar de ello en un sentido más académico, como una compilación de eventos, o
o como una revelación inspirada que surge a partir de Valmiki, pero en las diferentes localidades la historia de Ram han sido renarradas a lo largo de India por diferentes poetas y sadhus con una afinidad por Ram. Y de alguna manera ellos incorporarían un aspecto de la cultura bengalí, telugu, dependiendo de los lugares, ¿no? Kashmiri, Ram, etc. La historia es la misma, pero hay diferentes detalles. Y me gusta esta parte donde estuve investigando esta edición en bengalí, en donde Kriti Vas, él habla de Taruni Sen. Taruni Sen es el hijo de Vibhishan, quien es el hermano de Ravana, perdón, quien eventualmente se unió al grupo de Ram. Entonces, en un punto, Ram ve la necesidad de llamar a Taruni Sen para sumarse a la batalla. Él es joven y es un Ram Bhakta, como su padre lo era, Vibhishan. Entonces él piensa, ahora tengo la chance de ver a Ram y de ser matado por él y de salir de este cuerpo de Rakshasa que he obtenido. Entonces se ve inspirado y él tiene el cuerpo del nombre Ram tatuado a lo largo de todo su cuerpo y entra a la guerra a batallar contra Ram. Y se enfrenta a Vibhishan y ofrece su reverencia a su padre. Y Ram dice, este es un demonio muy, muy bonito, tan agradable. Y él dice, y Vibhishan le dice, mátalo, tienes que matarlo. Y Ram no sabe quién es él, que es el hijo de Vibhishan. Vibhishan no da esta información. Yo no puedo matarlo, dice Ram, donde en todo su cuerpo está Ram Nam, el nombre de Ram en todo su cuerpo tatuado. Entonces, dispárele en su lengua, pero su lengua siempre está vibrando el nombre de Ram. Entonces Vibhishan dice, tienes que dispararle ¿no? Una vez que dice Ram y antes que diga el próximo Ram, ahí tienes que dispararle. Entonces, tomando el consejo de Vibhishan, Ramachandra mata a Taruni Sen, quien en éxtasis está feliz de ser matado por Ram. Y Vibhishan colapsa luego eventualmente. Y Ram dice, ¿por qué estás llorando, colapsando? Y a ver, aparentemente parece ser que él colapsa diciéndole, él era mi hijo, era tu hijo. No, tú sacrificaste tu hijo por Ram, pero el verdadero significado es que él estaba en éxtasis, él colapsó en éxtasis. Mi hijo alcanzó la gracia de Ram. Vibhishan estaba colapsando en ese lugar. En esta forma, que es lo que yo deseaba para él, Vibhishan pensaba, ¿no? Que él pueda, en fin, me fui un poco de tema, obviamente, pero es algo en relación a lo que estaba interesado, ya que en Subal Mangal se declara que en el Ram Lila Subal encarna como Taruni Sen. Subal Saka Ki Jai, Subal Saka Ki Jai, Taruni Sen Ki Jai. El Krishna Lila y el Ram Lila están interconectados. Y la forma en la que nosotros tendemos a contemplar el Ram Lila en un sentido es Chaitanya Mahaprabhu es el método, él está mostrando el camino. Él es Krishna. Él está mostrando el camino para alcanzarlo. Y una de sus herramientas para hacer ello es aceptar la orden de sannyas, a través de la cual él va a ser respetado y las personas lo van a escuchar. Y en su sannyas, Mahaprabhu es muy estricto. Entonces el elemento de Maryada que impregna todo el Ram Lila, este sentido de rectitud de Ram, su apego hacia el Dharma, el deber, sea cual fuere la causa de ello. No importa qué tan incómodo me sitúe la situación, Ram va a sacrificar todo ello en pos del Dharma, él iba a ser el rey, como sabemos, y nada le podía dar más placer al rey, no que él sea el rey, y nada le podía dar más placer a su padre también, pero, como sabemos, para que su padre no sea llamado, no sea conocido como
como que no sea conocido como, Que para que su padre no sea conocido como un mentiroso y que la promesa que Dasara le había hecho a Kaikeyi no sea quebrada, ¿no? Porque le había prometido una bendición a ella. Y él le dijo, la bendición es que Bharat, mi hijo, sea. Ella le pidió lo que sea, le ofreció una bendición y ella en este momento le pidió que Ram sea exiliado y que su hijo Bharat sea situado como el rey. Entonces Ram aceptó eso. Y él aceptó y se fue al bosque. Entonces, aquí vemos el ejemplo de esta naturaleza dharmica. Ramachandra representa esto, Dhirodhata, ¿no? En forma de personalidad. Uno de los 4 tipos de nayakas o héroes. Hay 4 tipos de héroes en lo que es el sistema estético hindú. Krishna es principalmente conectado con Dhira Lalita, pero bueno, otro tema. Entonces Ram tiene que ver con la rectitud. Toda la rectitud de Ram, la moralidad de Ram, este sentido, el deber, el dharma de Ram, está allí presente en el sannyas de Chaitanya Mahaprabhu. Por lo tanto, cuando él mostró su forma de 6 brazos, Sadbush, a veces esta forma por momentos la mostraba, encontramos 2 brazos de Ram, 2 brazos de Krishna. Krishna sosteniendo la flauta y Ram sosteniendo arco y flecha, y sus otras 2 manos con el pote de agua y la danda de sannyas, las manos, los brazos de Mahaprabhu. Entonces la moralidad o el sentido de la rectitud que Mahaprabhu instruyó a través de su ejemplo, él enfatizó en ese marco, él enfatizó que el ejemplo habla más alto, más fuerte que lo que uno diga, ¿no? La conversión que Mahaprabhu hacía de otros era principalmente por su ejemplo y era seguido luego por cierto siksha, pero su ejemplo creaba un momento digno de enseñanza. Entonces desde ahí nosotros contemplamos la influencia de Ram y Ram Lila allí en relación al sannyas de Chaitanya Mahaprabhu. Y también nosotros contemplamos el Ram Lila, el cual es un lugar conocido, por decirlo así. ¿No? Ram Lila y Ayodhya, el Dham de Ayodhya. Dentro de lo que es el plano de Vaikuntha, este Ayodhya es un lugar conocido, es una meta. Golok no es un lugar tan conocido. Personas en Vaikuntha saben acerca de Ayodhya, pero ellos no saben acerca de Golok. Oh, Dios mío. Ellos saben acerca de Krishna. Ellos saben algo acerca del Krishna Lila. Sí, es un aspecto de Narayan, piensan ellos, que a veces él muestra, pero no puede ser parte de ello. Así piensan en Vaikuntha. Pero en Janmashtami, aquí en Vaikuntha, él muestra ese lado de él. Algún Rasa Lila exhibe. Pero no es algo en lo que uno pueda participar, así que uno pueda interactuar con Dios de esa manera. No encaja si piensan en Vaikuntha. Para ellos esto no hace sentido. Eso habría que Vaikuntha quede patas para arriba. Entonces, ellos no conocen acerca de Golok. Entonces, esto es la gloria de los Goswamis. Ellos están sacando a la luz. Yes. Yes. I can hear you. Parece ser que se detuvo por un momento la Yeah, he was la frozen. transmisión. Yeah, that's what I'm seeing too. Sí, quedó por un momento detenida la transmisión. Veremos si regresa. Yes. Now, hello. So I don't know where you lost me, but I was No saying sé that en qué parte me perdieron, pero estaba diciendo que en Vaikuntha ellos no saben acerca de Golok. No es algo que encaje para ellos. No, de vuelta ellos saben. Está repitiendo un poco lo que dijo previamente. Entonces está la gloria de los Goswamis, que ellos han sacado a la luz este hecho de que Golok existe. ¿No? Todo el segundo canto del Gopal Champu de Jiva Goswami tiene que ver con el hecho de que hay todo un lugar, todo un dham que corresponde con este tipo de amor. ¿No? Lo cual es destacado en el Gopal Champu. Entonces hay un lugar llamado Golok.
Mientras que, de vuelta, Ayodhya es un lugar conocido. Pero nuestro punto de vista, desde nuestro punto de vista, si uno contempla Ayodhya, ¿qué es lo que Ram Lila nos está diciendo? Ram Lila nos está diciendo, esto es curioso. Parece ser que hay una posibilidad de tener Vatsalya, de tener Sakya con Dios. Quizás también, quizás un tipo de Madhurya, aún más romántico, porque el Madhurya de Lakshmi es en gran parte Dasya, ya que en el Ram Lila, a diferencia del resto de Vaikuntha, Dios como Narayan tiene una madre, tiene un padre. Oh, ¿de qué trata eso? Él tiene hermanos, Lakshman en particular, el Balaram del Ram Lila. Ahí hay también amor fraternal. Esto no es posible con Narayan en Vaikuntha. El punto es que hay un lugar en Vaikuntha llamado Ayodhya y debidamente entendido está apuntando a que esta posibilidad existe. El punto es, uno no puede entrar a Ram Lila y ser como Lakshman. No es que Ram tiene muchas citas. Él tomó un Ekpatni Brat, un voto de monogamia. Entonces le dijo a los rishis de Dandakaranya, sí, yo soy aquel en el cual ustedes están meditando, pero en esta forma no pueden tener Gopi Bhag conmigo, en mi forma como Ram. En otra forma yo voy a venir y los voy a recoger en mi Prakat Lila, en el Krishna Lila. Existe una morada que corresponde con ella. Entonces algunos rishis pudieron entender esto por su gracia. Entonces el punto es que el Ram Lila, si lo contemplamos, evidentemente nos dice, hay una posibilidad allí. Oh, es interesante, Dios con madre y padre, teniendo madre y padre, Dios teniendo amigos, ¿no? Teniendo una pareja, un Lakshman, Bharat. Entonces el punto es que el Ram Lila está apuntando a Golok. Es como una base, una plataforma de despegue. Y el Ram Lila también es semejante al humano. No es tan semejante al humano porque al mismo tiempo nadie puede ser tan dármico como Ram. Entonces ahí es cuando uno lo ve, se da cuenta, esta persona tiene que ser Dios. Nadie más puede ser como él lo es. Entonces vemos algo de todo ello en Chaitanya Mahaprabhu, como digo. Entonces contemplamos a Ram Lila, como digo, como apuntando en la dirección de las posibilidades que se dan en el Krishna Lila en Golok. Entonces algunas ideas en relación al Ram Lila Ki Jai. Entonces nos pasamos un poco de tiempo y seguramente no respondí todavía todas las preguntas hoy, así que lo lamento. Espero poderlos ver la próxima semana. Y gracias a todos ustedes por sus amables preguntas y participación esta mañana. Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Gaur Premananda Haribo. Jai Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj Ki Jai.